Cuando diseña la política, y fue el eje central de mi presentación de ayer, usted diseña en cuanto a valores éticos y morales. Entonces, usted explíqueme por qué va a justificar que los argentinos, la gran mayoría de los argentinos, tengan que pagar más caro bienes que podrían conseguir más barato. Cuando usted abre la economía, hay productos que van a estar más baratos y, bueno, usted va a perder puesto de trabajo acá, pero eso le permite a los individuos gastar menos dinero y va a generar puestos de trabajo en otro lado de la economía donde los individuos quieren y además tienen productividad más alta. Cada vez que un dirigente político habla de valores éticos y morales, la verdad que yo me llevo la mano al bolsillo, porque nada bueno se viene. El presidente Javier Milei, cuando le conviene, habla de valores éticos y morales, cuando no, habla de conveniencia económica. En fin, no hay que creerle demasiado, porque estas proclamaciones así de valores éticos y morales tienen que ver con solamente justificar su mirada económica, su biblioteca económica. ¿Qué es lo que se está viendo ahora? Porque después de las elecciones, nosotros le decíamos, bueno, los problemas que habían llevado al gobierno a quedar arrinconado frente a un posible golpe de mercado, que se le disparara el dólar y se le disparara la inflación, no cambiaron. De hecho, la inflación después siguió subiendo. ¿Qué es lo que empezó a cambiar en las últimas semanas? Y sí, este es un dato importante a tener en cuenta. Empezó a bajar el dólar. Y curiosamente, contra todos los pronósticos, y ustedes me dirán, bueno, sí, es un rulo financiero de estos que no se entienden demasiado por qué sucede, pero el gobierno está comprando reservas y el dólar está bajando o está estancado. ¿Qué quiere decir esto? Que le han encontrado la vuelta otra vez al carry trade, a la bicicleta financiera, a esa artilugio de hacer plata con plata, de traer plata de afuera, ponerla en bonos y después aprovechar el dólar congelado o el dólar a la baja y en algún momento salirse de ahí, haber hecho una brutal ganancia en dólares. No es nada más ni nada menos que el regreso de la bicicleta financiera, la misma que había llegado al gobierno en un momento dado a tener una altísima inflación en dólares. Bueno, esto es lo que vuelve una inflación en dólares, porque cuando uno mira, dice, bueno, ahora el dólar se estancó, pero los precios en enero siguieron subiendo. Ayer Vladimir Bernig, que es el segundo del Banco Central, dijo, no, la inflación en enero está bajando. Las mediciones preliminares dicen, bueno, no está en el 2,8, pero estará en el 2,5 la inflación de enero, ¿verdad? Falta una semana todavía, pero no es que está bajando mucho, no es que está colapsando la inflación. Puede, como dice Javier Milei, que para agosto haya finalmente una inflación con un 0 delante. Sí, puede ser, pero el problema es que lo que no sucede, lo que no pasa es una reactivación económica. Todas las miradas están puestas hoy en la pulverización de los puestos de trabajo, no tanto en la inflación, porque ha vuelto el carry trade, ha vuelto la bicicleta financiera que permite ganar plata con plata. Pero cada vez que vuelve la bicicleta financiera, lo que se hace es desalentar la actividad productiva. Entonces, por eso yo le digo, este es un país enloquecedor, un país que los economistas no entienden, pero que hay que tomarse el trabajo de descifrarlo, porque si no uno queda absolutamente turulato, con la mirada, con los ojos dando vuelta, como un dibujito animado, porque no se entiende lo que pasa. Entonces, está estancado el dólar o a la baja, está en un valor bajo. El gobierno está efectivamente comprando reservas, el Fondo Monetario aplaude, le va a dar un waiver, pero ¿por qué? Porque lo que ha vuelto es la bicicleta financiera. Cada sociedad despertará a la luz de la ciudad de la libertad cuando pueda, y yo soy optimista, digamos, que van a tomar conciencia que lo mejor que les puede pasar es abrazar la ciudad de la libertad. Lo podemos mostrar con el ejemplo de Argentina. Es decir, nosotros veníamos con una inflación del 1,5% diario, es decir, íbamos camino al 17.000%, frenamos el déficit fiscal de 15 puntos del PBI, 5 en el Tesoro, lo frenamos en el primer mes, digamos, algo que usted sabe que es imposible, digamos, salvo para el mejor ministro de Economía del mundo, que es Toto Caputo, y que es el mejor ministro de Economía de la historia argentina. Hemos sacado de la pobreza 30% de la población. Bueno, las dimensiones optimistas. Nunca se comprobó que la inflación fuera del 17.000%. Sí, esa idea que estaba viajando al 17.000%, nada, toda una inmensa zaraza de Milei, no tenía nada que ver con la realidad. La inflación fue del 200%, este es el dato duro consolidado del 2024. Bajó efectivamente y después volvió a bajar, pero sigue siendo una inflación escandalosa en cualquier país del mundo, sobre todo con el nivel de ajuste y de recesión que hay en la Argentina. Por supuesto, todos te dicen, no, bueno, recesión no hay. Sí, hay recesión en los sectores que generan empleo. Por eso es que hay que tener
mucha atención al relato oficial. El relato oficial es el de la inflación viajando al 17.000%, el de sacamos a 15 millones de personas de la pobreza. No. Lo que hubo también en el caso de la pobreza fue una diferente medición estadística, nada que uno no conozca en la calle, porque si no es enloquecedor. Es decir, ¿cómo? Salieron tantos millones de personas de la pobreza y yo estoy cada vez más pobre. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se mide esto? Bueno, la realidad es la realidad de cada uno del bolsillo, no se dejen engañar. Pero aún así hay que entender que hay grandes ganadores y grandes perdedores. Los perdedores son los que generan laburo. Por eso la mirada fundamental tiene que estar en el laburo. La inflación va a ser la inflación más o menos estructural que tiene siempre la Argentina, producto de una inflación de costos. ¿El gobierno la podría corregir? Sí. ¿Debería tomar medidas que no están en su biblioteca? También. Por eso no las va a tomar y va a tomar las únicas medidas que conoce, que es profundizar la bicicleta financiera, bajar el dólar para que baje la inflación. Esto va a llevar a que se puedan producir cada vez más cosas. ¿Se podrán importar cosas? Sí, hasta un límite, que es el límite del consumo. Habrá quienes tendrán plata para consumir esas cosas. Y después viene el otro problema, que es que el propio Estado, que se ajusta, que recorta, también empieza a recaudar menos y ahí va a tener que volver a recordar. En fin, un manual de procedimientos y de cosas previsibles que ya sucedieron en otros gobiernos de ajuste en la Argentina. Pasó en los 90 de Menem, pasó en el ajuste breve que intentó Mauricio Macri allá por su segundo, de su segundo y tercer año de gobierno, cuando se quedaba sin plata también. Bueno, lo mismo en otra versión y con diferentes niveles de cuotas. Lo que viene ahora es un momento parecido a lo que fue el final del 2024, con un carry trade, vale decir, una bicicleta financiera, va a convenir poner la plata en plazos fijos y el dólar se mantiene quieto. Por otra parte, las empresas se están endeudando, dicen, che, el dólar está barato, endeudémonos, se están endeudando las empresas y eso también está haciendo bajar el dólar. Como todo en la Argentina, como suele decir Fernando Cerolini, es una sierra que sube y baja. Entonces, ahora el dólar, que había subido, bajó un poquito, se estancó después de las elecciones y ahora está bajando, e incluso con el gobierno comprando reservas. ¿Por qué? Porque volvió la bicicleta financiera, entonces están entrando dólares del exterior otra vez a hacer la tasa. Ahora sí, de laburar, de producir algo, por ahora no. El planteo que hizo Scott Bessent está en perfecta línea con lo que es el pensamiento en la administración de los Estados Unidos, digamos, que tiene que ver con la cuestión de la geopolítica. Es decir, Estados Unidos comercializa con China. Es decir, y para nosotros China es un gran socio comercial. Es decir, y para nosotros implica un montón de oportunidades para expandir, digamos, mercados. Con lo cual, digamos, eso no está en conflicto, digamos. O sea, usted fíjese que cuando llega el momento geopolítico, ¿usted tiene dudas dónde estoy? ¿Tiene dudas dónde está Argentina? Bueno, este es el planteo, ¿cómo decirlo?, diplomático, táctico, geopolítico que presenta Milei. Dice, bueno, nosotros estamos con Occidente, con Trump, somos los mejores alumnos del mundo Trump, pero comerciamos con China, ¿sí? Diciendo, bueno, nosotros comerciamos, y ahí en el razonamiento, que tiene lógica, porque también dice, mira, bueno, nos estamos abriendo a un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, con India, queremos comerciar con todos los países, y eso está bien. El detalle es que cuando Milei dice, tenemos una serie de oportunidades con China, ojo, porque no siempre con China los acuerdos comerciales se dan sin la mano de algún trato respetuoso en términos de geopolítica. Primer punto. Pero aún así, cuando uno dice, bueno, queremos tener acuerdos comerciales, China también quiere tener acuerdos comerciales con la Argentina. De hecho, están felices porque la Argentina de Milei le está comprando más que nunca. Como el dólar está barato y como China vende barato, la Argentina le está comprando más que nunca. China era el segundo socio comercial de la Argentina, el primero era Brasil. En la era Milei, el señor que consideraba que China era un país comunista, despreciable y bla, 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 el comercio con China creció, las importaciones chinas crecieron, no tengo acá la cifra a mano, pero creció creo que un 54% de un año contra otro. Acabamos de tener la mejor postal del barco gigantesco de BYD desembarcando autos eléctricos en la Argentina con una ventaja arancelaria que fue el propio gobierno de Milei que puso. Entonces, ahí donde Milei dice que tenemos oportunidades de mercado con China. Sí, oportunidad de mercado tienen.
pero con este dólar es muy difícil que Argentina pueda aprovechar esa ventaja de mercado, salvo para venderle las tres cosas que siempre se le puede vender un país como la Argentina, que son productos primarios: soja, un poquito de aceite. En el caso de las vacas, o sea, fíjense que ahora China dijo: no, un momentito, vamos a poner un cupo a la importación de carne vacuna porque está afectando nuestra propia producción. Entonces, lo que Argentina vendió hasta el año pasado, hasta ahí. Pasado esa cantidad de carne, le vamos a cobrar un arancel del 55%. O sea que hasta ahí le puso un techo a la expansión de la carne vacuna. Y fíjense qué pasó. Bajó la carne este mes. Cuando se conocieron los aranceles de China en el sector cárnico, como le dicen ahí en el agro, dijeron: bueno, acá se cortó lo de China, vamos a esperar un poquito, y se cortó el aumento de la carne. Empezó la carne, bajó en enero, después del pico que había tenido, recuerden que había subido como un 25% en 3 meses. Cuando China, a comienzos de enero, dijo: vamos a poner un arancel, empezó a bajar la carne porque ya no hay tanta posibilidad de exportar a China. ¿Habrá otros mercados? Sí, se activará el mercado de los Estados Unidos, puede ser. Pero inmediatamente empezó a bajar la carne. Entonces, ¿la Argentina puede exportarle cosas a China? Sí. Pero la verdad que los que están aprovechando la plata dulce, el dólar barato, son los chinos, que ya se sabe, venden electrónica a lo pavote, venden textiles a lo pavote. Las textiles chinas están logrando demoler, destruir la industria textil argentina, con todas las críticas que merecía, porque vendía caro y cazaban en zoológico, los neumáticos chinos, el repuesto chino, los materiales para la construcción. Piensen en la fábrica de cerámicos Ilva, que está cerrando porque no puede resistir la importación de materiales chinos y livianos, de laminados para pisos, y también la importación de cerámicos tradicionales que vienen desde Brasil. Todo esto que está destruyendo la industria nacional, o los bolsones importantes de industria nacional, Milei dice: no, pero nosotros queremos aprovechar oportunidades de negocios con China. La verdad que es China la que está aprovechando oportunidades de negocio con la Argentina. 54% más crecieron las exportaciones. Se achicó el saldo comercial de la Argentina, con todo, o sea, incluido el gas, el petróleo, los cereales, se achicó, y que le queda muy poco saldo comercial, muy poca ventaja en la balanza comercial. Esto yo se los conté el lunes pasado. En el caso de China, se amplió el déficit comercial, ¿sí? Argentina importa mucho más de China que lo que exporta. Dentro de la banda es libre, dentro de la banda es libre. Y las bandas solamente tienen como función mostrarle a la gente, digamos, que el tipo de cambio no va a valer cualquier cosa. Y de esa manera aprenden a flotar. Es decir, se van sacando el miedo a flotar. Entonces, ese es el rol que tienen las bandas: acotar la volatilidad, decir que no puede pasar cualquier cosa. Bueno, esto de que las bandas son libres, que el dólar flota, ya sabemos que es mentira, ¿no? Acuérdense aquella vez cuando Milei fue con su equipo económico y gritaba en el streaming de Alejandro Fantino: flota, el dólar flota. Bueno, el dólar no flota. ¿Qué hacen? Utilizan el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para vender bonos de la deuda argentina y bajar el precio del dólar MEP y del dólar contado con liqui. Esto se ha hecho montones de veces a lo largo de este año, y han drenado el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los jubilados. En lugar de aprovecharlo, como dicen los diputados opositores, para prestarle plata a tasa de mercado a los jubilados, y esa tasa se recuperaría y sería una ganancia para el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, no, lo utilizan para bajar el dólar, para los quilombos que tienen, en tanto degenerados cambiarios que son, que revientan los dólares de cualquier manera. Bueno, utilizan el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para reventar los bonos y bajar los dólares financieros, el MEP y el contado con liqui. O sea, la verdad que el dólar no flota. El gobierno interviene de todas las maneras posibles para que el dólar quede bajo. En verdad, interviene para no tener que vender los dólares que le prestó el Fondo Monetario si se iba del techo de la banda. En fin, artilugios diversos. Lo cierto es que el dólar está congelado y a la baja, y además el gobierno está comprando reservas. O sea, esto hay que admitirlo, el gobierno, con la alquimia que sea, con el carry trade, con las obligaciones negociables, o sea, la plata que traen las empresas, con compra por un lado y vende por el otro, se endeuda más, como sea, el gobierno logró dos cosas: bajar un poco el dólar y comprar reservas, que era lo que le pedía el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que las bandas siempre tienen ese objetivo. No es la primera vez que se usan las bandas cambiarias, y las bandas lo que dicen es: pueden estar cómodos los inversores o los tenedores de ese activo, en este caso pesos, porque llegado a estos niveles
vamos a intervenir contundentemente. El tema ocurre cuando llega la necesidad de intervenir, cuando vos te testean esas bandas. Creo que a medida que pasa el tiempo y el gobierno argentino muestra que tiene más armas, munición para defender esa banda, menos la vas a necesitar, y en eso Milei tiene razón. Pero esto tiene fecha de caducidad. Eventualmente la gente va a testear nuevamente esa banda. Javier Timmerman es un analista financiero de los más respetados, vive en Estados Unidos y analiza el mercado argentino, y fíjese lo que dice, sí, las bandas cambiarias tienen razonabilidad porque hablan a los inversores, pero en un país como la Argentina, donde no abunda la capacidad de fuego para mantener el dólar en un rango de una banda cambiaria, bueno, en algún momento te lo van a volver a testear. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, se abre una temporada de carry trade, se abre una temporada de bicicleta financiera, se abre una temporada de hacer plata con plata, pero en algún momento los que hicieron este negocito, ¿sí?, de ganar dólares estancados o baratos, haciendo una tasa alta, con el daño que provoca para la economía real, siempre tengamos en cuenta esto, pero los que hacen plata con plata, en algún momento dicen, che, vamos a ver si esto dura, así que por la duda nos vamos, como ya pasó tantas veces en la historia argentina. Le pasó a Martínez de Oll, le pasó a Cavallo, le pasó a De la Rúa, le pasó a Macri, también le pasó a Milei. En algún momento los que están haciendo este business dicen, muchachos, mejor vámonos, por las dudas, por si pasa algo, qué sé yo, y ahí vuelve la presión sobre el dólar, y como dice Timmerman, ahí es donde te testean. Todos los días, te lo cuento como vecino de San Martín, todos los días vemos cómo pymes, textiles, metalúrgicas, de todo el cordón industrial, especialmente de la provincia de Buenos Aires, se está cayendo a 1000 pedazos. El país que Milei tiene en la cabeza no tiene en cuenta la Rambla, no tiene en cuenta la empresa textil, no tiene en cuenta la peatonal de Almirante Brown o de Lanús, no tiene en cuenta los argentinos. El país que tiene en la cabeza Milei no tiene en cuenta a los argentinos, por lo menos los argentinos del sector productivo, sí, lo que hacen plata con plata. Quien lo dice es Gabriel Catopodis, es el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, y dice, yo como vecino de San Martín, porque él fue muchos años intendente de San Martín, y es ahí en San Martín un lugar que es como, como el laboratorio pyme de la Argentina, el laboratorio de los talleres, de las textiles, un lugar de mucha fábrica pequeña de la Argentina, donde se está viviendo una crisis tremenda. Cuando vos hablás con alguien que tiene fábrica, taller o algo en San Martín, te dice, mirá, macho, acá es una lágrima, cierra todo, y no venden factura ni la panadería, porque ya no quedan obreros para ir a comprar la factura. Este dato es el dato del contraste, ¿sí? Milei dice, bueno, pero los cierres de industria van a generar nuevos empleos y nuevas oportunidades. Este es el problema, que el gobierno en su biblioteca considera que esto lo va a regular el mercado. La verdad es que cuando se haya visto cuál es el nuevo nivel que alcanza la actividad económica con este cambio de matriz productiva, o el gobierno va a tener que revisar su propia biblioteca y apostar a alguna agenda de desarrollo, o va a ser el próximo gobierno, el que tenga que, del signo que sea, el que tenga que apostar a una agenda de desarrollo. Esto que les digo, la Argentina va a cambiar su matriz productiva, pero hay que hacer algo con la gente que se va a quedar sin laburo. Entonces, tal vez haya que pensar en pensar industrias alimenticias alrededor de la zona núcleo para poder agregarle valor a lo que produce la Argentina, a la soja, al trigo, al maíz, a los aceites, agregarle algo de valor para venderlo con valor a la Unión Europea o a otros países del mundo. Tal vez haya que pensar en agregarle valor al litio, agregarle valor al cobre. Piensen que el cobre en la Argentina, yo creo que ni siquiera se termina fundiendo para exportarlo. Entonces, todas esas cosas es lo que va a tener que hacer el próximo gobierno. Se va a poder volver atrás, y muy difícil. Cuando la gente, fíjense lo que le pasa a Trump, cuando la gente se acostumbra a comprar ropa barata, si vos le pones aranceles y le encareces la ropa, la gente te va a decir, ¿y por qué vos me encareces la ropa? Si yo antes me compraba 4 remeras, yo no me puedo comprar una sola. ¿Por qué? Entonces, va a ser muy difícil. Los que analizan el fenómeno de la ultraderecha dicen, ojo, que el dentífrico, una vez que salió del tubo, después no vuelve. Hay que ver cómo se reacomoda la realidad frente a la nueva realidad. No es que van a volver las industrias textiles, esto que se está destruyendo ahora, olvídense, va a ser muy difícil que vuelva. Ni las industrias textiles, ni todas las industrias que se están destruyendo ahora. Una vez que entre la competencia china y la nueva matriz productiva se acostumbre a trabajar con más insumos importados, o sea, no va a cambiar, o sea, no se va a poder volver atrás. Una vez que abrís
estas puertas de importación o trabajás directamente con artículos importados o con insumos importados, es muy difícil que después puedas volver atrás. Te vas a tener que reacomodar a esa nueva situación, como han hecho otros países. El problema es que acá en la Argentina nadie lo está pensando. Milei y su muchacho piensan que esto se acomoda solo con el mercado. Y algunas cosas se acomodan con el mercado, pero las que tienen que ver con el laburo, con buscarle laburo a la gente, esas no se acomodan con el mercado. Un apoyo contundente del gobierno de Entre Ríos a los proyectos de reformas, en este caso de modernización laboral, de inclusión de derechos a la mitad de los trabajadores que no los tienen, así que vamos a seguir trabajando en conjunto esa reforma. Ahí está Rogelio Frigerio, gobernador de la provincia de Entre Ríos, dándole respaldo como un gobernador. Ya directamente no hay mucha división entre gobernadores del PRO y dirigentes de la Libertad Avanza, ¿no? Frigerio fue en las listas con la Libertad Avanza, ganó en su provincia y ahora dice, sí, nosotros vamos a apoyar la ley de reforma laboral. Todos, fíjense que me hace acordar a los tiempos que Marcos Peña mandaba sus mails con lo que tenían que decir. Todos, sean del PRO, sean de la Libertad Avanza, y dice, bueno, esto va a permitir conseguir trabajo en blanco, algo que no está demostrado. Yo no digo que sea falso, no está demostrado. No está demostrado. Hoy justamente se conoce una cifra, un análisis a partir de datos del propio INDEC, que ya los trabajadores informales en la Argentina superan a los formales. Entonces, ¿cuál va a ser el truco estadístico con el cual va a decir después el gobierno, sí, nosotros ahora mejoramos la formalidad y ahora tenemos trabajo en blanco? Que van a hacer un pase de magia para que los trabajadores informales tengan condición de monotributo, cosas por el estilo, se los empiece a considerar formales. Esto va a ser todo. No piensen que va a haber laburo formal de calidad como se lo entiende tradicionalmente, con aguinaldo, vacaciones, horas extra. No va por ahí la reforma laboral. El gobierno insiste con esto como para ilusionar a una parte de la población arrinconada, y obviamente como la mitad de la gente, mejor dicho, más de la mitad de los trabajadores son informales, los ilusiona decir que se va a hacer una reforma laboral que va a traer trabajo en blanco. La verdad es que en el mejor de los casos, lo que va a haber es una especie de truco estadístico para convertir esos trabajadores informales, computando como formales, en función del monotributo, que las empresas van a poder contratar gente en monotributo y no se lo va a considerar eso un trabajador en negro. No aparece mucho más. Esto es el espíritu y el texto de la ley, ¿eh? No es que yo les estoy contando un análisis peregrino, es el espíritu y el texto de la ley de reforma laboral. Después de haber logrado estos 2 años el equilibrio fiscal, hacer crecer a la Argentina, el desafío está en generar trabajo formal, que ese es el gran desafío que ha trazado el presidente, que tiene que ver con una modernización laboral que va hacia aquellos que no tienen derecho, no toca a aquellos que tienen los derechos, y va hacia más del 50% de los trabajadores de la Argentina que están fuera del sistema, es decir, en la informalidad. Seguir bajando impuestos, y ahí estamos trabajando en los impactos. Fíjense el nivel de estancamiento que tenía nuestro país. Bueno, ahora hemos crecido, trataremos de crecer el 2026, según todos los indicadores va en ese camino, pero tenemos que generar trabajo formal, ese es el desafío. Por eso les digo que el discurso oficial es enloquecedor. Quien habla es Diego Santilli. Si uno para y dice, a ver, es enloquecedor para la gente que la está pasando mal, ¿no? Decir, bueno, el tipo que tiene una empresa y está teniendo que despedir a la gente y está cerrando y la está pasando francamente mal, dice, ¿de qué hablan estos tipos que la economía argentina está creciendo? Y sí, por eso les digo siempre, la Argentina es un país muy complicado. Están creciendo, hay grandes ganadores. Está creciendo el agro, los bancos, el petróleo, el gas, cosas que quedan encima lejos de las grandes ciudades de la Argentina, porque la minería en la cordillera, Vaca Muerta en Neuquén, la pesca en la Patagonia, las cosas que crecen no se ven en las grandes ciudades, no se ven en Rosario, no se ven en Córdoba, no se ven en el Gran Buenos Aires. Fíjense que son esas grandes ciudades o esas provincias que tuvieron o que tienen todavía algún grado de desarrollo industrial las que la están pasando peor. Cuando uno ve lo que pasa en la provincia de Santa Fe, yo los invito, hay un mapa que vi hace unos días de la provincia de Santa Fe, la bota de Santa Fe, recorrida de todos los conflictos con los logos de las empresas que están en crisis, desde Verónica Tazancor pasando por automotrices. Lo mismo en Córdoba.
Hay cantidad de empresas grandes incluso que están en crisis. Entonces uno dice, bueno, ¿y dónde está el crecimiento económico? Está concentrado en sectores muy puntuales que encima no dan laburo, no se ven en las grandes ciudades. Entonces, por eso primero es enloquecedor. Entonces el gobierno dice, sí, estamos creciendo. Un momentito, porque cuando uno analiza la progresión de la economía, puede que cambie, pero hasta acá, acuérdense que venían 5 meses de caída de la actividad económica, hubo un explicable mes de salto que impidió que se pudiera computar como que la Argentina estaba en recesión. En septiembre hubo un salto, que todos miraron de reojo al INDEC, y después vinieron 2 meses de caída, donde otra vez se volvió a profundizar la caída de la actividad económica. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que está creciendo? Sí, la Argentina crece. Primero crece contra la caída del 2024. Entonces hay un crecimiento económico. ¿Y puede que haya un crecimiento en el 2025? Sí, también, pero sobre todo en sectores concentrados. Por eso les digo que la Argentina es un país tan enloquecedor y cuando uno escucha a los funcionarios, dice, ¿pero estos tipos están viviendo en otro país? Dicen verdades a medias, o por lo menos dicen verdades que en esta división tan drástica entre ganadores y perdedores, uno no alcanza a entender. Y por eso también, como el gobierno es una inmensa maquinaria de propaganda y el discurso de los funcionarios es una inmensa maquinaria de repetir eslogan de propaganda, uno tiene que estar atento. Es decir, cuando se dice, che, pero no, crecimos y vamos a volver a crecer. Sí, crecieron algunos, pero los que más dan laburo no están creciendo. Y cuando dice vamos a crear empleo en blanco, y permitime que dude, porque si se va a una reforma más liberal de las condiciones de trabajo en América Latina, Paraguay, Perú, digamos, países que la Argentina presenta como ejemplo, como de primeros escalones a los que se quiere llegar para luego transformarse en Canadá o Australia, no tienen buen nivel de laburo en blanco. Este es un detalle importante. El cambio de matriz productiva, que el gobierno dice, cuando vos hablas con la gente más inteligente del gobierno, con la gente más inteligente de los liberales, te dicen, mira, nosotros queremos ser Australia o Canadá. Australia y Canadá tienen mucha minería, ¿sí? Ni siquiera tienen demasiado petróleo, pero tienen mucha minería. Canadá tiene un poco de petróleo, tienen buen nivel de agricultura, y el resto lo importan, viejo, y no andan dando tanta vuelta y tienen poca población como tiene la Argentina y ahí la van llevando y les va bien. Paso previo a llegar a Australia o Canadá, dicen, tenemos que lograr primero niveles de estabilidad como Paraguay y Perú. ¿Por qué? Porque Paraguay y Perú son países con baja inflación. Esto es lo que te cuenta el relato benévolo. ¿Cómo puede ser que Perú tenga desde hace años el mismo presidente del Banco Central y no tiene inflación? Y Paraguay lo mismo, no tiene inflación. Colombia no tiene inflación. Sí, pero esos países tienen niveles de informalidad laboral que la Argentina todavía no tiene, pese a lo que yo les acabo de contar que se conoció ayer, que ya por primera vez los trabajadores informales superan a los que están en blanco. Y tanto Paraguay como Perú tienen leyes muy flexibles para la generación de puestos de trabajo y para el despido de los laburantes. Cuando vos vas a Paraguay, lo primero que te dicen, no, amigo, acá no hay sindicato. Y la cosa no debe estar tan bien, porque no sé qué estará pasando ahora, pero durante décadas los laburantes paraguayos se vinieron para acá. Entonces, la cosa tan bien, tanto ascenso social en Paraguay no hay, si nosotros tenemos mucho más paraguayos que vienen para acá que argentinos que se van a laburar a Paraguay. Entonces, esos países que tienen condiciones flexibles para contratar no tienen condiciones económicas para expandir su mercado interno y su actividad. Entonces, por eso les digo, ojo, que las leyes de flexibilización laboral en los países donde se han aplicado, insisto, Perú, Paraguay son los ejemplos más cercanos, no han generado más puestos de trabajo, sino que en todo caso han generado menos puestos de trabajo.